Hola, mi nombre es Lucelena Vega y en esta oportunidad voy a estar hablando sobre el impulso nervioso. El impulso nervioso o eléctrico es una señal que se transmite de neurona en neurona y que tiene como finalidad pasar la información sensitiva o motora hasta llegar a la estructura del cuerpo donde se generó el estímulo desencadenante. Esta señal que generan las neuronas se pueden llevar a cabo gracias a las diferentes cargas que se encuentran tanto en la parte externa de la neurona como en el interior de la misma. Para poder hablar sobre el impulso nervioso, tenemos que abordar conceptos como potencial de membrana, bomba de sodio, potasio, potencial de acción, ley del todo o nada, sumación espacial y temporal, y por último, sinapsis. Potencial de membrana o potencial de reposo. Este primer paso supone un estado basal en el que aún no se ha producido alteraciones que produzcan al potencial de acción. Se trata de un momento en el que la membrana está en un estado de reposo, es decir, a menos de 70 milivoltios, que es su carga eléctrica base, debido a la presencia de iones de carga negativa en el interior de esta, es decir, del potasio, que si bien tiene también carga positiva. Sin embargo, en el exterior tiene una carga más positiva debido a la mayor presencia de sodio, cargado positivamente junto con el cloro de carga negativa. Durante este momento puede llegar en la membrana algunas pequeñas despolarizaciones y variaciones eléctricas, pero no son suficientes para desencadenar el potencial de acción. Como podemos ver en la presentación, en el interior de la membrana se encuentran las cargas negativas del potasio y en la parte exterior de la membrana se encuentran las cargas positivas del sodio. Bomba de sodio-potasio. Las neuronas tienen un mecanismo que evita que el equilibrio electroquímico cambie. Es lo que llamamos la bomba de sodio-potasio, que regularmente expulsa 3 iones de sodio positivos del interior para dejar entrar 2 iones de potasio del exterior. De este modo se expulsa más cantidad de iones positivos de los que podrían llegar a entrar, manteniendo estable la carga eléctrica interna. Esto se debe a que hay muchos más iones de carga positiva fuera de la célula que dentro de esta. Podemos decir entonces que la bomba de sodio-potasio es la que mantiene el potencial de reposo de una neurona. En la presentación podemos observar cómo la bomba de sodio-potasio deja salir los 3 iones positivos de sodio y deja entrar los 2 iones de potasio en el interior de ella. Un impulso nervioso es una inversión repentina de carga eléctrica a través de la membrana de una neurona en reposo. La inversión de carga recibe el nombre de potencial de acción. Comienza cuando la estimulación genera que se produzca en la membrana de la neurona un cambio eléctrico de suficiente intensidad excitatoria, que debe como mínimo generar un cambio hasta los menos 65 milivoltios y en algunas neuronas hasta menos 40 milivoltios, como para que genere en los canales de sodio del cono del axón se abra, de tal manera que los iones de sodio cargados positivamente entren de forma masiva. A su vez, las bombas de sodio-potasio dejan de funcionar. Esto genera un cambio de carga en la membrana, de tal manera que llegue hasta los más 30 milivoltios. Dicho cambio es lo que se conoce como despolarización. Tras ello empiezan a abrirse los canales de potasio de la membrana, que al ser también un ion positivo y estar entrando estos masivamente serán resistidos y empezarán a salir de la célula. Esto generará que se frene la despolarización al perderse iones positivos. Es por ello que como muchos la carga eléctrica será más 40 milivoltios. Los canales de sodio
pasan a cerrarse y se inactivarán durante un corto periodo de tiempo. Esto permite que se genere una onda que viaja por el axón de manera muy rápida como una corriente eléctrica que no puede volver atrás. Como estamos viendo en la presentación, la dinámica de cómo se produce el potencial acción. Podemos ver en la parte interior cómo interactúan el sodio y el potasio para generar ese impulso nervioso. Y podemos observar en la parte inferior cómo a medida de que interactúan va subiendo la intensidad y nuevamente baja a su estado de reposo, es decir, a los menos 70 milivoltios. Es cuando la célula nuevamente queda en reposo. Ley del todo o nada. En esta transmisión eléctrica del potencial de acción puede ocurrir dos cosas: que se dé por completo en toda la célula o que no se dé, pero nunca se dará en parte. Esto es lo que se conoce como la ley del todo o nada. Aquí entraría en juego el llamado umbral de excitabilidad. En caso de que no alcanzara dicho umbral, el impulso eléctrico no sería transmitido a la célula anexa, terminando por lo tanto en ese momento el recorrido de los electrones. Pero si se alcanza el umbral de excitabilidad y por lo tanto si se transmite el potencial de acción, lo hará recorriendo toda la neurona por una intensidad constante, sin que haya influctuaciones. De ahí que ocurre como un todo, manteniéndose toda su fuerza, o bien no ocurre sin que existan otras posibilidades. Como lo podemos observar en la presentación, aquí podemos observar el estado de reposo y podemos observar también aquí el punto del estímulo y se alcanza un umbral, como podemos verlo, de menos 55 milivoltios para poder que se lleve la despolarización. También podemos ver que si no, en los intentos fallidos no se puede dar. Sumación espacial y temporal. Un potencial cinático será excitador o inhibidor dependiendo de que su efecto sea provocar la entrada de iones positivos hacia el interior de la neurona, en cuyo caso se trata de un potencial excitatorio, o bien la entrada de iones negativos, que en cuyo caso produce la hiperpolarización y por lo tanto el potencial postsináptico será inhibitorio. Básicamente, una neurona postsináptica suma o integra todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe y decide si disparar o no un potencial de acción. Entonces podemos decir que la integración de potenciales postsinápticos que ocurre en diferentes lugares, pero casi al mismo tiempo, se produce una suma espacial. Y la integración de potenciales postsinápticos que ocurre en el mismo lugar, pero en momentos ligeramente diferentes, se llama suma temporal. Como lo podemos observar en la presentación, aquí podemos ver que ocurre en el mismo lugar, pero en diferentes tiempos. Esa es la sumación temporal. Acá podemos ver que ocurre en diferentes lugares, pero al mismo tiempo, es lo que decide que es una sumación espacial. Sinapsis. El lugar en que un terminal de axón se encuentra con otra célula recibe el nombre de sinapsis. El terminal de axón y la otra célula están separados por un estrecho espacio conocido como espacio sináptico. Cuando un potencial de acción alcanza el terminal de axón,
de la célula presináptica, este último libera moléculas de un químico llamado neurotransmisor. Las moléculas neurotransmisoras viajan a través del espacio sináptico y se unen a receptores en la membrana de la otra célula postsináptica. Si la otra célula es una neurona, esto comienza un potencial de acción en la otra célula. Podemos observar en la presentación la neurona presinápticas y la neurona postsinápticas. Podemos observar aquí el espacio intersinápticos, que es donde se va a dar la sinapsis. Podemos ver en la neurona presinápticas las vesículas con los neurotransmisores, los cuales son liberados en el espacio sináptico y recibidos por los receptores de la otra membrana. Para finalizar, podemos ver aquí de forma dinámica el proceso de la sinapsis. Vamos a observar aquí cómo entra el estímulo excitatorio y hace que las vesículas liberen los neurotransmisores, el cual está recibiendo la otra neurona por los receptores. La sinapsis se da aquí en este espacio que lo llamamos el espacio sináptico, y podemos ver que desencadena un impulso hacia la otra neurona.